Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Para mí es un placer como cada tarde saludarles para que me acompañen a revisar el panorama político nacional desde diferentes aristas y que usted pueda tener una visión crítica de hechos y de acontecimientos. @argumentosgb, @rosa_periodista es mi cuenta en la red social en Instagram, un espacio donde los invitamos a ustedes también a participar con su opinión y acompañarnos en el análisis con nuestros invitados. Hoy estará Enrique Ochoa Antich, pero antes de la entrevista vamos a poner en contexto los hechos y los acontecimientos que se han desarrollado en las últimas horas y arrancamos acá con la información emitida hace momentos por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, donde decía que las relaciones con Estados Unidos estuvieron en algún momento maltrechas, pero que en estos momentos se encuentran completamente deshechas. Escuchemos. Yo califiqué que las relaciones de comunicación con el gobierno de Estados Unidos existían en dos canales y estaban maltrechas en su momento. Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muertes y chantaje. Así no funcionamos nosotros. Con amenazas y por las malas, nunca jamás habrá nada. Y lo saben. Así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas de comunicación a deshechas. Y sobre esto vamos a revisar por qué lo dice. Durante este fin de semana, el gobierno de Estados Unidos interceptó un barco que el gobierno venezolano ha calificado como un acto inapropiado por la retención del barco pesquero atunero en aguas venezolanas. Denunciaron que esta embarcación estadounidense hizo una retención por 8 horas a un barco pesquero que navegaba en aguas venezolanas. El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que el buque Carmen Rosa estaba tripulado por 9 pescadores atuneros y que fue asaltado por un destructor de la Armada de Estados Unidos. Y eso pues no es poco. Hace momentos también se ha anunciado por parte del gobierno de Estados Unidos que atacaron otra embarcación procedente de Venezuela. Así que esto es una información también de última hora que se une a los acontecimientos del fin de semana y de los cuales también se espera respuesta del gobierno venezolano. Vamos también a escuchar declaraciones del fin de semana del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien aseguró que además el gobierno de Estados Unidos ha aumentado su vigilancia en aguas del Mar Caribe y ha dicho pues que ninguna guerra se justifica. Vamos a revisar parte de sus declaraciones. Al norte de nuestro territorio insular siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del ejército de los Estados Unidos. En el Caribe, pues, allí atraviesan nuestra región de información de vuelo, el firma Iquetía, a veces la mayoría de las veces violan las normas operacionales porque no notifican su plan de vuelo, pudiendo esto causar accidentes aéreos ahí arriba, al norte, en el Caribe nuestro. Eso siempre ha ocurrido, solo que ahora pasaron a un patrón de diurno a hacerlo de noche y de madrugada. Y a triplicar en agosto las operaciones de inteligencia y de exploración contra la República Bolivariana de Venezuela. Y ante este tipo de acciones también han respondido desde el partido del gobierno, desde la Tolda Roja al Partido Socialista Unido de Venezuela, su secretario general Diosdado Cabello, quien también funge como ministro de Interior, aseguró que ante esa máxima presión por parte de Estados Unidos habrá más movilización y preparación por parte de los milicianos y de todas las fuerzas de seguridad de Venezuela. El pueblo se fue a los cuarteles de Venezuela a compartir con sus soldados, pero también a recibir formación dentro del método táctico de resistencia revolucionaria, de armas de fuego, de camuflaje, de primeros auxilios, todo lo que significa que nuestro pueblo se esté preparando. Como ha dicho el hermano presidente, máxima presión de parte de ellos, máxima preparación de parte nuestra.
máxima presión de parte de ellos, máxima organización de parte nuestra. Entre tanto, también los partidos políticos de oposición han emitido sus pronunciamientos en sus ruedas de prensa de este lunes respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país y a la situación generada tras las tensiones producidas con el gobierno de Estados Unidos, luego de que este contingente militar se mantenga desde hace semanas allí en el Caribe. Desde el MAS se ha pronunciado Felipe Mujica en el programa Primera Página, emitido esta mañana por Globovisión, donde decía que ninguna guerra pues termina bien y que es el escenario menos deseable para la población venezolana. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. En esa misma situación está Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela tiene tal cantidad de vericuetos que uno no sabe exactamente en dónde pudiera terminar esto. Por una parte está todo lo que ocurre desde el punto de vista de lo que vienen diciendo los representantes del gobierno norteamericano, que es una amenaza constante contra el país, y por otra parte, bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela, donde esa amenaza está siendo también utilizada de alguna manera para crear un clima en el cual todo pareciera concentrarse en la circunstancia de la eventual declaración de guerra o de violencia, o como se llame, que pudiera ocurrir entre Estados Unidos y Venezuela. Nosotros hemos dicho reiteradamente que lo peor que le pudiera pasar a Venezuela y a los venezolanos es que aquí se produjera un acto de violencia, una declaración de guerra, una confrontación entre países, etcétera, que traería como consecuencia lo que todo el mundo repite reiteradamente. Tú sabes cuándo comienza una guerra, cuándo comienza un acto de violencia, pero tú no sabes cuándo termina. Claro, y eso lo vemos en el panorama mundial también. Claro, en la historia de la humanidad. Lo que pasado en las diferentes En la historia de la humanidad lo vemos. conflictos. Empieza la violencia, tú no sabes cuándo termina ni cómo termina. Aquí pudiéramos perfectamente aterrizar en el peor de los caminos, que es que tengamos que lamentar la muerte de centenares de miles de venezolanos, producto de una consecuencia de un hecho violento como ese que estamos alertando, que pudiera ocurrir, pero que en definitiva está, como ya te dije, en una condición de una cantidad de vericuetos donde tú todos los días ves una cosa distinta. Ves los sectores americanos diciendo que va a pasar por aquí, que va a pasar por allá, que la cosa es dentro de unos pocos días. Ves también diferencias entre las diferentes versiones sobre los hechos. Ves las declaraciones de los sectores radicales en Venezuela que dicen una cosa y la otra dependiendo de dónde esté ese sector radical, que puede estar en el sector oficialista o puede estar en sectores de la oposición. Bueno, tenían allí parte de las declaraciones más temprano de Felipe Mujica de la Tolda Naranja sobre la situación en nuestro país. Y es que también el presidente Donald Trump durante este fin de semana fue consultado por periodistas sobre su actuación con Venezuela, lo que respondió lo siguiente y lo vamos a revisar en una gráfica. Él decía textualmente: nos están enviando narcotraficantes, así que los envía Venezuela a sus pandilleros, a sus narcotraficantes y drogas, y así que esto no es aceptable. Cuando se le preguntó cuál era su estrategia ante Venezuela. Así que atención, se espera además reacciones, como les decía más temprano, sobre el nuevo anuncio que hacía hace momentos, donde a través de su cuenta en la red social, Truth Social, anunciaba que atacaron otra embarcación procedente de Venezuela. Aseguraban que eran narcoterroristas, sin embargo, como ocurrió con el primer incidente, sí, pues detonaron esta embarcación. Ellos aseguran que fallecieron 3 personas. No hay pruebas, digamos, de el cargamento de drogas que tenían, quiénes eran estas personas, cuáles son sus documentos, entre otras interrogantes que nos estaremos haciendo, si este es el debido proceso por parte del gobierno de Estados Unidos, y por ello nos acompaña en este programa Enrique Ochoa Antich, político, escritor, va a estar con nosotros analizando en detalle los últimos acontecimientos que ocurren en nuestro país respecto al panorama geopolítico y también cómo afectan estos temas a la dinámica política nacional, porque entre tanto nuestro país avanza y también la población venezolana con sus demandas en el tema económico y social. @argumentoscb, @rosa_periodista. Pausa y ya regresamos.